En el sur de Ucrania, las últimas jornadas han estado marcadas por el mayor retroceso del ejército ruso en este frente desde junio de 2023. Según fuentes militares ucranianas, la retirada de las fuerzas rusas en la región de Zaporizhia se produjo tras meses de presión constante y operaciones ofensivas cuidadosamente coordinadas. Las tropas rusas, desgastadas y sin capacidad para mantener sus posiciones, abandonaron aproximadamente 10 kilómetros de territorio que habían ocupado en un periodo de 60 días, un movimiento que Ucrania consiguió revertir en apenas 168 horas. El portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Vladislavian, confirmó que las unidades ucranianas repelieron intentos rusos de avanzar hacia la región del Dnipro mediante contraataques y operaciones ofensivas en el sector de Alexandrivka. Explicó que la situación en esa zona, situada en la frontera entre Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhia, había sido especialmente complicada, pero que las fuerzas ucranianas lograron impedir que las tropas rusas avanzaran hacia el área del Dnipropetrovsk y la localidad de Pokrovsk. Añadió que varios destacamentos rusos perdieron capacidades de combate y quedaron sin posibilidad de continuar operaciones ofensivas. El avance ucraniano se produjo especialmente a lo largo de los ríos Hyur y Yenure, donde fueron liberadas más de 10 localidades empleadas por Rusia como puestos avanzados y puntos de presión constantes sobre las líneas defensivas ucranianas. Ante esta situación, las fuerzas rusas se vieron obligadas a replegarse hacia la ribera oriental del río Dnipro. En el centro de las operaciones figuró el 225 Regimiento de Asalto Independiente de Ucrania, que desempeñó un papel relevante en los combates cerca de Julipol. Equipos de asalto de este regimiento lograron desalojar posiciones rusas en dos localidades próximas a Julip y protagonizaron enfrentamientos a corta distancia en la aldea de Stardokranka, donde lograron capturar a numerosos soldados rusos y evacuarlos con vida, respetando los procedimientos previstos en los convenios internacionales. El avance ucraniano, según informes oficiales, estuvo respaldado por una estrecha coordinación entre unidades de asalto, operadores de UAV y grupos especializados, lo que permitió la aproximación segura a posiciones rusas que presentaban deficiencias en sus sistemas de guerra electrónica. Estas operaciones sentaron las bases de un nuevo impulso táctico que favoreció la recuperación de territorio en el eje Zaporizhia-Dnipro. En este contexto, la retirada rusa ha sido interpretada por analistas como una señal de fractura en la estructura de mando y en la capacidad de resistencia del ejército ruso en el sur. El registro oficial de esta operación figura ya como uno de los mayores logros territoriales de Ucrania en un periodo tan breve desde mediados de 2023. Mantente informado suscribiéndote a este canal de noticias. En el núcleo de los acontecimientos registrados en la región de Zaporizhia, las operaciones ucranianas se desarrollaron de manera simultánea en distintos sectores y contaron con la participación de unidades especializadas. Entre ellas, destacó el 475 Regimiento de Asalto Independiente, cuya intervención se caracterizó por el uso intensivo de UAV, controlados por fibra óptica, una tecnología que permitió operar en entornos con interferencias electrónicas y crear corredores seguros de aproximación. Este regimiento dirigió ataques selectivos contra convoyes logísticos rusos en Zaporizhia, destruyendo camiones de suministro antes de que alcanzaran las líneas rusas y expulsando a tropas atrincheradas en zonas boscosas, lo que facilitó la recuperación de posiciones clave y aseguró la línea Ori a Zaporizhia. Estas posiciones formaban parte del despliegue que Rusia planeaba utilizar en una ofensiva a gran escala prevista para el verano de 2026. En paralelo, el 33º Regimiento de Asalto llevó a cabo operaciones de limpieza en la localidad de Kosp el 11 de febrero de 2026. En esta acción, unidades de infantería apoyadas por drones atacaron a fuerzas rusas que se habían infiltrado en el núcleo urbano y se habían instalado en edificios residenciales. Las maniobras incluían técnicas de combate urbano que permitieron neutralizar las resistencias rusas y restablecer el control ucraniano en la zona. A este esfuerzo se sumaron las Brigadas Aerotransportadas 82ª y 95, reposicionadas desde el sector de Pakrovsk
para reforzar el avance en el este de Zaparizhia. Ambas brigadas, pertenecientes al séptimo Cuerpo de Asalto Aéreo, explotaron brechas en las defensas rusas mediante vehículos blindados ligeros y una alta movilidad táctica. La 82ª Brigada actuó sobre la línea Seala-Nitnate-Vitko, mientras que la 95 avanzó por la ribera oriental del río Hai. Las acciones combinadas de estas unidades permitieron empujar a las fuerzas rusas hacia la orilla oriental del río Dnipro y consolidar el retroceso de aproximadamente 10 kilómetros. No obstante, los combates no se limitaron a las maniobras de infantería y unidades aerotransportadas. En las llanuras abiertas de Zaparizhia, la llamada Unidad Iron Falcon, adscrita al equipo BBS-67OBM, empleó drones FPV modificados para interceptar y destruir vehículos rusos de alta movilidad, como ATVS y LATS, utilizados por Rusia para evacuaciones rápidas y pequeños asaltos. Estos drones, operados mediante video en tiempo real, redujeron significativamente la capacidad rusa de efectuar penetraciones en puntos vulnerables del frente. Al mismo tiempo, se ejecutaron operaciones en la retaguardia enemiga a cargo del grupo Requiem de las Fuerzas Especiales Ballista de Ucrania. Este grupo efectuó ataques coordinados contra convoyes logísticos rusos, especialmente los dedicados al transporte de munición, combustible y personal. Mediante UAV de reconocimiento, identificaron los movimientos de las columnas y posteriormente las atacaron con drones FPV orientados a bloquear los vehículos por sus extremos, inmovilizando así todo el convoy. Según los informes, los ataques dirigidos contra camiones cisterna contribuyeron a limitar la movilidad de las unidades mecanizadas rusas en el sector. Las pérdidas registradas por Rusia durante esta semana de operaciones fueron significativas. Datos verificados por grupos de inteligencia de fuentes abiertas estimaron la destrucción de entre 12 y 15 carros de combate T-80BV y T-72B3, con un valor aproximado de 30 a 40 millones de dólares, además de más de 20 vehículos blindados de combate, valorados entre 15 y 20 millones. También se reportó la pérdida de sistemas de guerra electrónica difíciles de reemplazar. En total, en un área de apenas 10 kilómetros, Rusia habría perdido equipamiento valorado entre 60 y 70 millones de dólares en el transcurso de una semana. Mientras se desarrollaban esas operaciones, canales rusos difundieron afirmaciones sobre una supuesta toma de la aldea de Turnubade y el izado de una bandera rusa. Sin embargo, los datos disponibles indicaron que la ubicación mostrada correspondía a una zona gris fuera del núcleo urbano, sin población civil y sin presencia estable de tropas, mientras que las fuerzas ucranianas avanzaban en sectores alejados de ese punto. Diversos analistas interpretaron aquella difusión como una operación propagandística dirigida a elevar la moral interna rusa. Los avances ucranianos tuvieron además un efecto significativo sobre la logística rusa en el sur. La recuperación de 10 kilómetros de profundidad situó la ciudad de Palo, un centro logístico crucial para Rusia, dentro del alcance de la artillería ucraniana de 155 milímetros. Hasta la semana anterior, los trenes rusos podían descargar munición en la estación de Palo. Sin embargo, la nueva situación convirtió ese punto en una zona vulnerable, obligando a Rusia a trasladar sus descargas entre 40 y 50 kilómetros más al interior. En paralelo, las unidades UAV ucranianas continuaron atacando convoyes rusos que intentaban abastecer el frente, aumentando las dificultades logísticas para Moscú. El impacto de estos movimientos también se reflejó en la reacción rusa en Crimea, donde comenzó el traslado de sistemas de defensa aérea hacia el norte en previsión de un empeoramiento de la situación. La concatenación de maniobras ucranianas, sumada al desgaste acumulado en las filas rusas, configuró un escenario en el que la capacidad de reacción de Moscú en el sector de Zaparizhia se vio seriamente comprometida. En la fase final del análisis sobre las operaciones registradas en la región de Zaparizhia, los acontecimientos adquieren relevancia adicional por sus implicaciones estratégicas, logísticas y políticas. Tras el repliegue ruso hacia la ribera oriental del río Hichuré,
Este curso fluvial, inicialmente empleado como parte de su línea defensiva, se convirtió en un obstáculo para su propia retirada. La pérdida de control sobre puentes y puntos de cruce dejó a las unidades rusas expuestas a fuego de artillería y drones ucranianos durante su repliegue, lo que incrementó sus bajas y acentuó el desorden operativo. La superación del río por parte de las fuerzas ucranianas consolidó su posición al oeste y permitió establecer observatorios avanzados destinados a vigilar los movimientos rusos y ajustar el fuego de artillería. Como consecuencia de estos avances, el alcance de los sistemas rusos capaces de impactar sobre la ciudad de Zaparizhia y áreas residenciales se redujo de manera significativa. Un hecho que las autoridades ucranianas señalaron como esencial para disminuir el riesgo sobre infraestructuras esenciales y minimizar daños a la población civil. Entre las instalaciones cuya seguridad podría verse beneficiada, figura la planta nuclear de Zaparizhia, que en los últimos años ha sido motivo de preocupación por su proximidad a los enfrentamientos. La disminución de operaciones militares en torno al complejo podría, según observadores, reducir las probabilidades de incidentes relacionados con el conflicto. Paralelamente, las fuerzas de ciberinteligencia ucranianas llevaron a cabo operaciones destinadas a obstaculizar las comunicaciones rusas en el sector. Un grupo especializado recopiló información de identidad y coordenadas terminales de soldados rusos que intentaban reactivar terminales Starlink. Según los datos proporcionados, se transfirieron 2.420 paquetes de información a las agencias ucranianas competentes que utilizaron estos datos para deshabilitar los terminales. Este hecho obligó a soldados rusos a recurrir a reparaciones manuales en plena línea de fuego, evidenciando el grado de dependencia de sistemas digitales para mantener comunicaciones básicas. Al mismo tiempo, comunicadores rusos intentaron reinterpretar estas dificultades como señales de fortaleza o resiliencia, aunque las circunstancias sobre el terreno mostraban un deterioro creciente de sus capacidades. El retroceso ruso en Zaparizhia también afectó la continuidad territorial entre el territorio ruso y la península de Crimea. Las autoridades militares ucranianas señalaron que la progresión ucraniana en este sector incrementaba la presión sobre esa ruta, considerada vital para el sostenimiento de las tropas rusas desplegadas en la región. En el plano psicológico, el avance ucraniano elevó la moral de sus tropas, mientras que fuerzas rusas mostraron signos de desconfianza y agotamiento. Este contraste, de acuerdo con analistas militares, podría influir en operaciones futuras, ya que la percepción del impulso táctico suele condicionar la toma de decisiones y la disposición al combate. La repercusión internacional tampoco fue menor. La consecución de objetivos en Zaparizhia reforzó la credibilidad de Ucrania ante sus aliados, especialmente debido al empleo eficaz de nuevas tácticas y tecnologías en un escenario de guerra prolongada. Fuentes vinculadas a la defensa ucraniana señalaron que estos resultados podrían servir como modelo para operaciones similares en otros sectores del frente, aunque subrayaron que la prioridad inmediata es asegurar el terreno recuperado. Entre las tareas pendientes figuran el desminado, la estabilización de las líneas reconquistadas y la neutralización de focos residuales de tropas rusas. La atención a estos aspectos, indicaron, será determinante para evitar reagrupamientos rusos o contraataques inesperados. La evaluación de la última semana en el frente de Zaparizhia refleja un saldo claramente desfavorable para Rusia. 2 meses de avances revertidos, pérdidas significativas de personal y material, y un retroceso territorial de aproximadamente 9,5 kilómetros. Para Ucrania, los logros no se limitaron a la recuperación de terreno, sino que incluyeron la restauración de la iniciativa operacional. A comienzos de febrero, la dinámica parecía favorecer a Rusia. Sin embargo, a mediados de mes, la iniciativa había pasado nuevamente al bando ucraniano. En ese contexto, distintos analistas señalaron que Rusia atraviesa un periodo de incertidumbre interna, tratando de anticipar el próximo movimiento ucraniano en un escenario donde la fatiga, la erosión logística y las dificultades de mando se han vuelto factores determinantes. Por ahora,
El balance general en la zona de Zaparizhia parece inclinarse a favor de Kiev, que mantiene la bandera ucraniana en los puntos más altos de las localidades liberadas. La continuidad de operaciones de estabilización y la vigilancia constante sobre el comportamiento de las fuerzas rusas serán, según observadores especializados, elementos cruciales para consolidar la ventaja obtenida. Mantente informado sobre los próximos acontecimientos y novedades del frente suscribiéndote a este canal de noticias.